El final de la larga vida de los árboles casi nunca es así. Un digno final para una vida digna. Morir de viejo, de pie, sin estremecimiento, mostrando aún el poderío, el orgullo y casi diríamos la energía en una vida ya acabada, pero que nos resume en estas imágenes la trayectoria singular de un árbol singular. Hoy día, las encinas no mueren así. La encina es, sin ningún género de dudas, nuestro árbol nacional. Está literalmente presente en todas las provincias españolas. Falta solamente en las Canarias. Encinas hay en los Pirineos. También en plena montaña santanderina, en uno de los más bellos paisajes de nuestra tierra. Las hay en la costa mediterránea, asomándose a las suaves olas de nuestro mar de siempre. Encinas hay en nuestro oeste total y en nuestro levante más extremo. Y allí donde se juntan las aguas de los mares de nuestra historia, en las Torres de Hércules, la encina se resiste a ser doblada por los vientos que desde oriente u occidente soplan aquí permanentemente. La encina es del mar, de la montaña y del llano. La encina es del calor y de la humedad, del frío intenso y de la torridez extrema. Hubo un tiempo, eso al menos decía Estrabón, nuestro primer hispanista, en el que una ardilla podía ir desde la cordillera pirenaica a Gibraltar sin pisar el suelo. Se duda en general de ello, pero si hubiera sido así, de lo que no cabe duda es de que la famosa ardilla lo habría conseguido saltando de encina en encina. Hay que verla crecer, ver dónde crece, para darse cuenta de la razón de su presencia. Llega a veces a rebasar lo inverosímil. Aquí, en las gargantas, tajos y desfiladeros que están entre la alta cordillera pirenaica y los llanos del Ebro, la encina decidió hace ya mucho tiempo brindar, ofrecernos el espectáculo de su capacidad de acomodarse a lo casi imposible. Como auténticos acróbatas, como genuinos contorsionistas del mayor espectáculo del mundo, del espectáculo de la vida, la encina ha decidido subsistir sobre el vacío. Si bello es observar a un águila o a un buitre planeando con las alas tensas, inmóviles, deslizarse paralelos entre el cielo y la tierra, no es menos bello, y sí más sobrecogedor, ver a estos árboles nacer de la propia roca, crecer entre las paredes calizas de las cortadas y morir aún erguidas con sus raíces hundidas en la piedra. Y quizá lo más importante de todo este espectáculo
no sea solo la contemplación pasiva de la naturaleza en acción, sino darse cuenta, aprender que si no hubiera estas encinas en estos lugares, no habría otra cosa, y que sin ellas, todos, sin excepción, perderíamos demasiado. El bosque de encinas primitivo puede decirse que ya no existe. Una imagen muy parcial podría ser esta, conseguida en recónditos lugares de nuestra geografía. Aquí, las encinas y los alcornoques, entremezclados con algún árbol de hoja caduca, álamos o sauces, se engarzan unos con otros y se fusionan casi con las hiedras, zarzamoras, rosales silvestres, helechos, ruscos y otras plantas de umbría, reproduciendo un paisaje casi selvático. Pero este bosque, el bosque mediterráneo genuino, ya no existe. Pronto, muy pronto, este bosque fue penetrado por el hombre y explotado. El resultado fue la transformación del bosque en algo más transitable. El hacha y el fuego lo hicieron posible. Aquí, la flora de sombra se transformó en flora de sol y luz. El resultado fue y es la garriga o el maquis, formaciones botánicas en las que dominan los olores, los romeros, los brezos, la jara, el tomillo y los cantuesos. El siguiente paso fue el aclarado más decidido. Nuestros antepasados consiguieron así crear un sistema ecológico singular. No existe en ningún otro país europeo y conforma el paisaje prototípico de amplias extensiones de nuestra península, de Salamanca, de Cáceres, Badajoz, Huelva, Toledo, Madrid, etcétera, etcétera. Es el encinar adhesado. Estas amplias extensiones hay que mirarlas como una zona de utilidad múltiple. En la dehesa no solo vive lo doméstico, el ganado vacuno, de cerda o lanar, no solo crece el cereal o la viña. En la dehesa también pasta el gamo, el corzo o el ciervo. Infinidad de aves diferentes anidan en los huecos de los troncos y en las cruces de las ramas. Estorninos, mirlos zorzales, rabilargos, urracas, arrendajos y tantos otros que formarían todos juntos una multitud innumerable. También viven en las encinas los cárabos, los autillos o el águila. Hasta el buitre negro vive entre sus ramas. La encina cobija también amplias concentraciones de aves sociales, como las cigüeñas, las garzas y garcillas. Pero el cuarto paso en la historia de las encinas es un triste paso. Es el que estamos viviendo en el presente. Nuestro encinar está siendo arrasado. Machado, por 1910, veía de forma tan dramática la destrucción de nuestra cubierta vegetal. El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra. Antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares, y en páramos malditos trabaja, sufre y hierra. Es cierto, en estos páramos el hombre sufre por haberse equivocado. Hubo un tiempo en el que la encina era el árbol más abundante de estas tierras, no conviene olvidarlo. Hoy su presencia desciende día a día.
La encina es un árbol majestuoso en sus mejores condiciones. Esta es probablemente una de las mayores encinas de nuestro país, que es como decir del mundo. Está muy cerca de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. Es un ejemplar majestuoso a cuya sombra pueden refugiarse cientos de cabezas de ganado, cosa nada desdeñable si pensamos en los tórridos veranos de nuestra geografía interior. Su forma, su porte, es el típico que adquiere nuestro árbol en las formaciones adhesadas, donde no es sistemáticamente podada. Si es podada, la encina adquiere aspectos exteriores muy diversos. Estos árboles, por ejemplo, aunque pudieran parecer otra cosa, también son encinas. La encina pertenece a la misma familia que el haya y el castaño, a las fagáceas, y a la misma subfamilia de los quercus. Es, pues, pariente próxima del alcornoque. Y asimismo de nuestros innumerables robles. En este caso, la imagen exterior, las hojas, el color y la corteza nos evitan cualquier confusión. Donde se parecen claramente es cuando vemos los frutos, que tienen en los tres árboles el mismo nombre, la bellota. Esta es una bellota de encina. Esta otra de alcornoque. Y por último vemos las bellotas de un roble. En primavera, la encina, la sobria y a veces tristona encina, se pinta de dorado y de verde tierno. Es por sus flores y por sus hojas nuevas. Estas flores, buscadas y rebuscadas golosamente por las abejas, darán lugar a la formación en otoño de su fruto, la bellota, la más dulce de todas las bellotas. Son las más preciadas, las preferidas también por nosotros los hombres, y en más de una ocasión han venido a sustituir alimentos básicos en épocas de escasez. Las hojas de la encina son simples, persistentes, duran hasta 4 años en el árbol. Lo característico es el borde endurecido, como con pinchos en muchas de sus hojas. Pero las hojas de la encina no son todas iguales. Su corteza grisácea y parda, profusamente resquebrajada. Sus ramas sólidas, regulares. Su follaje siempre verde. Todos estos datos hacen de nuestro árbol una especie inconfundible. La encina, decíamos al principio, es del calor y de la humedad, de la torridez extrema y del frío más intenso que cubre sus hojas y sus frutos. Es enero. Y un día de enero de 1984, un fuerte ventarrón tiró al suelo una de las encinas más grandes e importantes de nuestro país, la encina de la Hoz de Anero, en Santander. La encina milenaria se alzaba junto a la casa de Merindad. Enorme, gigantesca. Sus ramas alcanzaban la torre de la iglesia. La encina era un símbolo para el pueblo. Pero el pueblo de la Hoz de Anero no se resignó ante tanta pérdida. El pueblo quiso volver a levantarla, como si tanto vacío no pudiera llenarse con nada salvo con lo que hubo allí desde siempre.
Y allí está, vuelta a su posición original, ayudada a ponerse en pie, puesta nuevamente en pie, con sus gigantescas ramas hoy mutiladas, pero mañana sin duda extendiéndose nuevamente poderosas en todas direcciones. Es un ejemplo que contrasta con lo que se deshace en otros muchos lugares. La encina, las encinas, deben ser respetadas. Su valor protector es fundamental por la sujeción que ofrece al suelo, por la creación de suelos óptimos, por la densidad de su cubierta, que refresca el suelo, que si no, literalmente se calcinaría durante los largos estiajes del interior. Al ocupar la encina fundamentalmente las zonas más secas y áridas de la península, su función reguladora de escorrentías y la recarga de acuíferos subterráneos es capital. Esta función es máxima en los densos encinares. Debido a esto, cuando el encinar existe, como dicen los expertos, no debe ser sustituido. Y estéticamente, el encinar forma nuestros paisajes más característicos, más que el olivar, el pinar, el castañar o el rebollar. La encina es absolutamente nuestra. Y no se trata aquí de hablar nostálgicamente de la encina, no, no es eso. Es que la encina es más beneficiosa, más rentable, viva que muerta. La encina es destruida y el encinar es arrasado porque se piensa que lo que se conseguirá luego producirá mayores beneficios que lo que había. En los laboratorios de investigaciones científicas forestales se experimenta hoy con la encina. La encina. El sistema radicular de la encina puede ser infectado con un hongo muy especial, el hongo más buscado, más difícil de hallar, el más sabroso y el más caro de todos. Como diamantes negros, las trufas nacen y crecen entre las raíces de la encina. Hoy, los laboratorios nos proporcionan encinas infectadas de trufa. La encina no solo es excepcionalmente importante por el entorno ecológico que conforma. La encina, gracias a avanzadas y sofisticadas investigaciones biológicas, garantiza el crecimiento y, por tanto, la producción de las trufas, esos diamantes negros. Ojalá que cuando lo que impera hoy día son los beneficios de todo o de casi todo, estos datos sean suficientes para disuadir a los que piensan que las encinas no valen nada. Ojalá que consigamos entre todos un final digno para nuestro árbol nacional. Verlas morir de pie, rodeadas de nuevas, pequeñas, poderosas futuras encinas en toda nuestra geografía.